Bueno, vamos a seguir con las empresas con personalidad jurídica, ¿vale? Este es el segundo de los tres vídeos que voy a hacer sobre del tema y vamos a seguir viendo los tipos que entran dentro de la empresa con personalidad jurídica. Bueno, en el primer lugar tenemos la sociedad colectiva, ¿vale? ¿Qué tienen de especial estas sociedades colectivas? Que no solo se aporta capital, sino que también se aporta trabajo. Em, ¿Qué pasa? Que dentro de esas sociedades colectivas también existe un tipo que son las sociedades colectivas irregulares, ¿vale? En los que también, aparte de esos socios colectivos, pues se unen otros que son los socios industriales, que únicamente aportan trabajo. ¿Qué características tienen estas sociedades? Pues que la gestión va a recaer en uno de los socios colectivos y, pues bueno, entre ellos se adoptan los acuerdos y los socios, tanto colectivos e industriales, van a participar los dos en los beneficios según la aportación de capital y el trabajo realizado. Bueno, en cada una de las sociedades colectivas, según sus estatutos, pues se establecerá pues cómo se tiene que proceder a la hora de repartir los beneficios. Pues las medidas de trabajo, pues ya se vería pues, si son en cuanto a productividad, a número de horas, etcétera, etcétera. Y también lo que tiene especial es que en las pérdidas solo van a participar los socios colectivos, ¿no? Es decir, los socios industriales, en el caso en el que estemos en sociedades colectivas irregulares, pues no van a responder de las pérdidas de esa empresa. Otra característica también es que la sociedad se disuelve tras el fallecimiento de alguno de los socios, ¿vale? Tanto las sociedades colectivas como las comunitarias simples son sociedades de carácter personalista. Ya, ya lo veremos que se diferencian de las de carácter capitalista. Es decir, si ocurre una circunstancia personal que motiva que una sociedad salga o entre nuevos, pues eso puede alterar hasta el punto de que se disuelva este tipo de sociedad. Bueno, ¿qué capital mínimo tenemos para su constitución? Pues no se requiere un capital mínimo, ya volvemos a repetir, pues en los estatutos que tenga esa sociedad, pues vendrá cuál es ese capital. Y lo que hemos dicho, la responsabilidad de las sociedades colectivas es ilimitada y las sociedades industriales es limitada, ¿vale? Número de socios mínimo 2, tributan ya por impuestos de sociedades, porque ya al ser una empresa con personalidad jurídica va a tributar por ese impuesto de sociedades, y pues el nombre de la empresa pues, va a ser el nombre y apellido de los socios colectivos o de alguno de ellos, más la expresión y compañía o ICIE, ¿vale? Más la sigla de esa sociedad colectiva, ¿de acuerdo? O sea que siempre que pues, esos típicos nombres que vienen, nombres de empresas que vienen apellidos, pues ya casi siempre, o que siempre son porque son sociedades colectivas. Bueno, otra sociedad de carácter personalista es la sociedad comanditaria simple. ¿Qué tenemos aquí? Pues también dos tipos de socios. Tenemos, repite, digamos, esa figura de socio colectivo, que son los que van a aportar capital y gestionar esa sociedad, exactamente igual que las sociedades colectivas. Y luego aparece otro tipo de socios que son los socios comandatarios, ¿no? Que no es como la sociedad colectiva regular, sino que estos socios comandatarios no son socios industriales, lo único que hacen es simplemente aportar capital, no aportan gestión, no aportan trabajo y pues simplemente lo que hacen es una aportación de capital a la espera de una obtención de beneficios a cambio del aporte de ese capital. También dentro de esa sociedad complementaria siempre existe una variante que es la sociedad complementaria por acciones, en el que ese capital aportado se está representando por acciones, ¿no? Y esa forma jurídica se regula como sociedades anónimas, ¿vale? Digamos que a pesar de ser una sociedad comanditaria, esa regulación se corresponde más con el de la sociedad anónima, que son unas sociedades de carácter capitalista. Bueno,
¿Cuál es el capital mínimo? Pues tampoco se requiere. ¿No? Se atenderá a lo que pongan los estatutos. Y los socios colectivos pues tienen una responsabilidad ilimitada y los socios comanditarios pues limitada al capital que aporten. Número de socios mínimo 2, que va a ser uno colectivo y otro comanditario, al menos, pero también puede haber más. Y esa transmisión de condición de socio, pues se necesita el consentimiento de los demás de socios, debido al carácter personalista de la sociedad. ¿De acuerdo? Es decir, eh, que aquí pues todos los socios tienen que, digamos, pues ser alguien, normalmente que son personas que se conocen o personas que tienen un cierto contacto, por eso tiene ese carácter personalista. Tributación, pues lo mismo que todas, impuestos de sociedades y el nombre, apellido de los socios colectivos o uno de ellos, más la expresión y compañía, más la sigla SNC o SCON, ¿vale? Para que se diferencie de las sociedades colectivas. Bueno, pues ya vamos a pasar a ver otras sociedades que tienen un carácter capitalista. En primer lugar, pues vemos la sociedad de responsabilidad limitada, que es la que más está entendida, y pues debido a que, bueno, fundamentalmente el tejido empresarial que hay en España son pymes, por tanto esas pymes y esas pequeñas empresas pues normalmente tienen esa forma de responsabilidad limitada. Bueno, es carácter capitalista porque bueno, se constituye con esas aportaciones en dinero de los socios y no hay ni trabajo de por medio ni nada de eso. Y los rasgos más característicos de esa forma jurídica pues son que su capital se divide en participaciones, ese capital que forma la empresa, y que conlleva que los derechos que tengan los socios será de forma proporcional al capital que aporten a la sociedad. Por tanto, pues bueno, van a distribuir las decisiones y van a participar en los beneficios en la medida que tengan un porcentaje de capital de la empresa. Tiene un órgano de gobierno, que son la Junta General, en la que participan todos los socios, y luego, por otra parte, tenemos los administradores de la sociedad que se van a encargar de ejecutar las decisiones que tomen esa Junta General. Y aparte son los que se encargan de representar legalmente a la sociedad. Evidentemente, pues se eligen también con esa Junta General de Socios. Bueno, luego tenemos, bueno, esos administradores pueden ser socios o no, es decir, no es una condición necesaria que sean socios, sino si la Junta General determina que una tercera persona externa que quieran contratar sea administrador de la empresa, pues se puede hacer perfectamente bien. ¿Cuál es el capital mínimo para su constitución? 3.000 euros, que se desembolsan íntegramente. Eh, Vuelvo a repetir, que tenga ese capital mínimo para su constitución no significa que sea lo más recomendable. Lo más recomendable siempre, bueno, siempre habrá que ver cuál es la envergadura que tenga la empresa, pero siempre lo más recomendable es que ese capital de constitución sea superior a esos 3.000 euros. La responsabilidad es limitada al capital aportado y el número de socios mínimo es de 1. ¿Qué pasa cuando el número de socios es 1? Que la sociedad pasa a ser una sociedad limitada unipersonal. No sé si recordáis en el vídeo anterior que estuvimos hablando eh, de esa figura, aunque sea desde un punto de vista de seguridad social, del autónomo societario, que cuando se constituye el autónomo societario, pues normalmente la forma jurídica precisamente es la de sociedad limitada unipersonal. ¿Vale? Y esa transmisión de la condición de socio pues es libre entre socios y entre estos y sus cónyuges o ascendentes o descendientes. Y para transferirla a otras personas fuera de ese ámbito familiar, pues ya tendría que tener en cuenta pues, limitaciones fijadas en los estatutos de ese tipo de sociedades, que puede ser más abierto o más cerrado. Es decir, se pueden poner muchas limitaciones a transmitir esas participaciones para que entren, digamos, agentes externos o personas externas a esa empresa. Su tributación, pues como todo, impuesto por impuesto de sociedades. Y el nombre, pues el nombre elegido más las siglas SL.
¿Mm? Bueno, pasamos también a una figura que se creó hace unos años, que era la de Sociedad de Responsabilidad Limitada Nueva Empresa. Eh, ¿Con qué objetivos se generó digamos, se constituyeron este tipo de esta nueva figura de personalidad jurídica? Para, digamos, agilizar la constitución de esas nuevas empresas, ponerlas en marcha de una forma más rápida. Em, Esta es la única que tiene aquí un número máximo de socios, que lo fija en 5. Y también un máximo de capital, que es de 120.000 euros, y el mínimo de 3.000 euros. Es decir, unas sociedades que cuesta menos ponerlas en marcha, pero es porque evidentemente son sociedades que no van a tener un gran tamaño, entonces pues bueno, digamos que van a ser más fácil pues bueno, de controlar sus cuentas, etcétera, ¿vale? Capital mínimo, pues igual que la sociedad limitada, 3.000 euros, totalmente desembolsado. Vuelvo a repetir, no es lo más adecuado quedarnos en los 3.000 euros. Capital máximo, en este caso tenemos una limitación máxima, que no la vamos a encontrar en la otra, que son las de 120.000 euros. Responsabilidad limitada al capital aportado, número de socios mínimo 1, con un máximo de 5, que tenemos también un máximo. Y bueno, esa transmisión de la condición de socio, pues exactamente igual que una sociedad de responsabilidad limitada normal y corriente, ¿vale? Tributación también impuestos a sociedades, y lo único que cambia aquí es que el nombre también, los dos apellidos y el nombre de uno de los socios fundadores tienen que verse incluidos en el nombre de la empresa, más un código alfanumérico que se nos asigna, más las siglas Sociedad Limitada Nueva Empresa. Bueno, hablamos siempre de responsabilidad limitada, pero bueno, aquí siempre, digamos, habría que poner un pequeño asterisco diciendo que, bueno, dependiendo de la actividad de esas personas socias de esa empresa, pues puede ser que la responsabilidad vaya más allá del capital aportado. Es decir, si ya se están cometiendo determinadas infracciones o actos delictivos, pues evidentemente puede afectar al- al- a lo que es el patrimonio personal de esos socios. Por eso, cuando pone limitada, pues bueno, nada, se ha perdido el dinero, pero bueno, como solamente respondo con lo aportado a la sociedad, pues me libro de todo. Bueno, eso no es así realmente, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso ya se entra dentro del ámbito judicial, en el que no vamos a entrar nosotros. Bueno, y después tenemos las sociedades anónimas. También son evidentemente de carácter capitalista, con la aportación de los socios, y pues bueno, son ya para empresas con un carácter mediano y gran empresa, ¿vale? No tienen límite de socios, tampoco límite de capital, y en este caso el capital social no se divide en participaciones, sino en acciones. Esas participaciones que hablábamos antes y la acción en este caso, siempre van a llevar una serie de derechos aparejados, de forma proporcional según el porcentaje de acciones que tenga cada socio, ¿vale? Evidentemente va a tener más influencia en las decisiones, más participación en los beneficios, que en este caso pues son dividendos, ¿no? Ese beneficio obtenido eh, por esos resultados positivos que tenga la empresa. Y también va a tener unos derechos preferentes de compra en caso de ampliación de capital. ¿Qué pasa cuando yo amplío el capital? Pues que el capital de la sociedad, pues si es por ejemplo de 200.000 euros y se incrementa a 300.000 euros porque la empresa va a hacer nueva inversión, etcétera, necesita más capital, pues esos socios que ya se encuentran dentro de esa empresa, pues tienen un derecho preferente de compra. Es decir, primero, para entendernos, se les pregunta a ellos si quieren adquirir más capital de la empresa. Que no, pues ya se ofrecen al público en general, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Y bueno, tenemos su órgano de gobierno, como son las Juntas Generales de Accionistas, en las que están todos los accionistas. Si veis, tienen cierta similitud a los de a la sociedad limitada, pero bueno, ya en este caso son accionistas, ¿no? Y bueno, pues ahí pues, no sé, se nombran igualmente administradores y se toman decisiones. Y luego tenemos un consejo de administración de administradores que lo que hacen es ejecutar esas decisiones que adopta la Junta General de Accionistas.
Bueno, esos administradores, pues bueno, puede ser un administrador único, dos administradores, un consejo de administración, que cuando son tres o más personas. También la sociedad anónima puede incluir algún tipo de restricción a la libre transmisión de acciones, pero si se trata de acciones nominativas, lo normal es que no haya limitaciones, pero en el caso de que la haya, se da cuando tengamos acciones nominativas, que son acciones nominativas, digamos que van aparejadas a una persona, a un socio específicamente. ¿Mm? Y pues bueno, evidentemente se regule así en los estatutos las causas que se permitan denegar dicha autorización. ¿Vale? Luego, pues, ¿qué capital mínimo tenemos para la sustitución? Mínimo 60.000 euros. Ya va a ser para empresas con mayor envergadura. Y el 25% de esos 60.000 euros, ¿m? Que son los 15.000 euros, se desembolsará en el momento de su fundación. Es decir, ese 25%, esos 15.000 euros mínimo se tienen que poner, digamos, se tienen que desembolsar en el momento de que se cree esa sociedad anónima. La posibilidad limitada también. Y el número de socios, pues pasa lo mismo que con la sociedad limitada. Se puede constituir también una sociedad anónima unipersonal. Que se ve alguna por ahí, creo que Orange es sociedad anónima, Orange España creo que es sociedad anónima unipersonal, ¿vale? Que existen, ¿de acuerdo? Eh, Transmisión de la condición de socio, pues ya hemos dicho, libre para mayor facilidad de captación de socios y de capital, y con ese objetivo se hace. Tributa de impuestos sociales, evidentemente, y el nombre, pues, nombre elegido más SA, ¿vale? Que hemos visto en muchas ocasiones. Bueno, aquí hay un pequeño ejercicio. Dice Carmen junto con sus otros 5 socios va a constituir una sociedad anónima con un capital social de 80.000, de los cuales ella aporta 16.000. Quieren que en un principio la empresa tenga 1.000 acciones y va a repartir dividendos por valor de 5.000 euros. Carmen desea saber cuál es el valor de cada acción, cuántas acciones poseerá y qué parte de dividendos le corresponde. Bueno, es decir, aquí que habría que hacer, bueno, un ejercicio sencillo, saber qué porcentaje de capital ¿m? Tiene Carmen sobre esa sociedad. Bueno, ¿qué va a tener? Pues para calcular el porcentaje, evidentemente, vamos a poner la calculadora aquí. Pues si tiene los 16.000, entre 80.000, pues lo que tiene es el 20% del capital social. Y si evidentemente la empresa que tiene 1.000 acciones, pues ella, si tiene el 20% del capital social y las acciones, pues son una parte alícuota, ¿eso qué quiere decir? Que todas las acciones valen lo mismo, pues ella eh, va a tener 200 acciones. Y evidentemente, pues bueno, si se va a repartir dividendos, ese resultado positivo por valor de 5.000 euros en total, por ejemplo, pues ella va a tener el 20%, le corresponde el 20% de ese beneficio. Si multiplicamos esto por esos 5.000 euros, pues a ella le corresponderían 1.000 euros de esos 5.000. Por tanto, el valor de cada acción, si tienen 1.000 acciones de un total de 80.000 euros, pues evidentemente lo que vale cada acción es 80 euros. Ella poseerá 200 acciones, lo que hemos dicho, y le corresponde unos dividendos de 1.000 euros. Bueno, esto es un ejemplo sencillo y con grandes números acerca de lo que sería pues, un reparto de dividendos y porcentaje de acciones. Esto evidentemente eh, es mucho más complejo y en el caso de que se haga aumentos de capital social o reducciones de capital social, pues es algo mucho más complejo y algo que luego también intervienen el valor de cotización de sanciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero bueno, para hacer una idea general,
pues nos puede ser útil este ejercicio. Pero ya digo que esto es algo mucho más complejo que todo eso. Bueno, luego tenemos, ya pasamos a otro tipo de sociedades, como son las sociedades laborales. Y en este tipo de sociedades, el 51% del capital social es propiedad de trabajadores de la empresa, que prestan a ellas servicios retribuidos de forma personal y directa. ¿Vale? Pues son trabajadores que pues, tienen su nómina y que tienen también el capital de la empresa. Y tienen que entre ellos sumar el 51% al menos. Pueden ser sociedades anónimas laborales o limitadas laborales, que si en el caso de ser anónima o limitada, pues comparten esas características que hemos dicho antes. Bueno, ¿y qué tiene de especial esta sociedad además? Porque tenemos unos tipos de socios especiales, unos que son los trabajadores, los socios trabajadores que trabajan por tiempo indefinido, a jornada completa, y son propietarios de más de 50 de capital social, cosa que es requisito para que exista este tipo de sociedades. Luego tenemos los no trabajadores, que son simplemente propietarios de acciones si son de sociedad anónima o participaciones si son de sociedad limitada, pero sin relación laboral con la empresa. Y luego tenemos trabajadores asalariados. Trabajan en la sociedad pero no participan en su capital social. ¿Qué pasa? Que tenemos unos límites de trabajadores asalariados. El número total de horas trabajadas al año por todo tipo de trabajadores indefinidos debe ser 15% de las ejercidas por los socios. Inferior al 15%, es decir, lo que trabajen los socios trabajadores, pues se le hace el 15% y tiene que ser el número de horas más bajo que el 15% de lo que son las horas trabajadas por estos tipos de asalariados. Pero a su vez hay una excepción, que es que las empresas que son menos de 25 trabajadores, pues ese porcentaje se puede elevar un poquito al 25%. Es decir, las horas que tengan los trabajadores asalariados pueden ser hasta un 25% de las horas totales que hagan los socios trabajadores. Ya veremos algún ejercicio sobre eso. En este tipo de sociedad es obligatorio constituir un fondo de reserva. Vale, esto es otra especialidad que tiene este tipo de sociedades. Es decir, el 10% de los beneficios de cada ejercicio pues se tiene que eh, destinar a ese fondo de reserva, que solo puede ser repartido entre los socios en caso de liquidación de la sociedad. ¿Vale? Se van guardando ese 10% todos los años y solamente se libera esa cantidad de dinero cuando se liquida la sociedad. ¿Qué inconveniente tienen las sociedades laborales? Pues que su trámite de constitución y puesta en marcha pues son bastante más complejos, ¿vale? Requieren más movimiento de papel, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, capital mínimo, pues igual que la sociedad limitada y que la sociedad anónima. Y ningún socio puede poseer más de un tercio del capital social, excepto si está participada por una entidad pública que pueda poseer en este caso el 50% del capital. La responsabilidad limitada, el capital aportado, número de socios mínimo 3 y la transmisión de condición de socio pues es similar a que hemos visto en la sociedad limitada, sociedad anónima. Tributación evidentemente en impuestos de sociedades y el nombre elegido pues le seguirá las siglas SLL o SAL. Dice otro pequeño ejercicio, dice, trabaja como administrador en la empresa Solere SLL y uno de los socios plantea que se repartan todos los beneficios obtenidos, dado que ese año la empresa no necesita nuevas inversiones. ¿Qué le contestarías? Pues que todos los beneficios no se pueden repartir. ¿Cuándo se pueden repartir los beneficios? Una vez que yo haya destinado el 10% de los beneficios al capital, a ese fondo de reserva. Una vez que se reparta esos 10%, pues ya el resto sí. ¿De acuerdo? Bueno, y nos queda ver cooperativas y cooperativas agrarias, que es una especialidad, una figura especial dentro de las cooperativas. Bueno, no son dos figuras distintas, sino que la cooperativa agraria es un poco un caso especial dentro de lo que son las cooperativas. Bueno, ¿qué son las cooperativas o cooperativas de trabajo? Pues son empresas que asocian a personas físicas o jurídicas que de forma voluntaria se unen para crear, mantener o mejorar un puesto de trabajo a tiempo completo o parcial para socios mediante la organización común de producción, bienes y servicios. ¿Vale?
Por eso se llaman cooperativas de trabajo, por lo que hacen es, pues bueno, mejorar lo que es la empleabilidad, o sea, que esas personas puedan trabajar, ¿no? Y ahora veremos las características. Bueno, ¿qué tenemos? Dos tipos de sociedades cooperativas. La de primer grado, que agrupa solamente a personas físicas, y la de segundo grado, que agrupan a su vez a otra cooperativa. ¿Qué características tenemos? Solo pueden ser socios quienes trabajan y aportan capital fijado en los estatutos, ¿vale? Las dos cosas. No tienen como principal objetivo el ánimo de lucro. Se centra en el interés económico y social de sus socios, ¿vale? Es decir, de mejorar la situación personal de sus socios a través del trabajo. No es en sí una obtención de unos niveles de beneficio, etcétera, sino que, bueno, que simplemente pues que tengan un trabajo, una ocupación y que cobren un salario. Pues si luego se producen beneficios, pues mejor. Pero entre comillas no es su objetivo principal. La gestión y dirección de la empresa recae en todos los socios y todos ellos van a tener los mismos derechos y los beneficios se reparten entre los socios cooperativistas de forma equitativa en función de la labor que desempeñan en la cooperativa. Es decir, eso ya vendrá en sus estatutos cómo se van repartiendo. No pueden depender de ninguna obligación política, religiosa o sindical. Bueno, ¿cuál es el capital mínimo? El que fija los estatutos. La responsabilidad es limitada, salvo que los estatutos dispongan lo contrario, pueden disponer otra cosa. Número de socios en las cooperativas de primer grado, es decir, en las de personas físicas, mínimo 3 y las de segundo grado, pues mínimo 2 cooperativas. La transmisión de la condición de socio, pues alta y baja libre, ¿vale? Y por eso, entre otras cosas, su capital social no es fijo, porque varía en función del número de socios. Pues más socios, más capital, menos socios, menos capital. Tributar impuestos sociales y, pues bueno, la complejidad de los trámites administrativos es otro hándicap que tienen las cooperativas de trabajo, que requieren mayor número de trámites que lo que puede ser una sociedad limitada, por ejemplo, ¿vale? El nombre es el nombre elegido más las siglas SCOP. Y por último tenemos una figura especial que son las cooperativas agrarias. Em, bueno, como en estos sectores, la forma cooperativa tiene también de primer grado y de segundo grado, igual que hemos visto antes. Esa cooperativa de primer grado está enfocada sobre todo a producir frutas y hortalizas y la segunda más bien, o bueno, se centra sobre todo en comercializar los productos de las cooperativas de primer grado. Pero habréis visto más de una en el entorno de Poniente, hemos visto más de una, hay más de una SCA. Además existen también cooperativas de suministros, ¿no? Bueno, cooperativas de comercialización, pues, bueno, distintos ejemplos, ¿vale? Em, bueno, pues lo que hacen también es poner en común esos recursos que tienen esos agricultores. Y pues bueno, eh, pues esa actividad de protección comunitaria de la tierra, ¿vale? Y pues bueno, tienen pues también esos derechos y obligaciones en función del volumen de actividad que incorporan a ese tipo de sociedad, ¿de acuerdo? Digamos que ese volumen de actividad que viene reflejado en los estatutos, como se determina, pues implicará que tengan mayor o menor grado de participación en la cooperativa. Esto vuelve a ser lo mismo que antes, en este caso esas personas físicas, como son una sociedad cooperativa ahora, son agricultores y pues bueno, el capital mínimo para su constitución fijado en el estatuto, responsabilidad limitada, salvo que el estatuto se disponga lo contrario, y el número de socios, ¿no? Y de transmisión es exactamente igual que en una sociedad cooperativa normal. Ya os digo que aquí simplemente pues que la forman agricultores y que se determina su participación en función de los recursos aportados o la actividad que, que se incluya en esa sociedad, ¿vale? Tributación por sociedades y el nombre, pues nombre elegido más las siglas SCA. Bueno, pues aquí lo dejamos y ya en el último vídeo pues veremos los trámites de constitución y puesta en marcha de la empresa, que no veremos todo lo que queda, sino que bueno, ya iré indicando la parte eh, en la que nos vamos a centrar, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo dejamos por aquí. Hasta luego.